10:46, actualizamos a esta hora información internacional. Giselle Guerra está con nosotros. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo estás, Seba? Sí, con una noticia internacional que hemos conocido en horas de este día lunes, la dimisión ambigua, como califican también aquí los medios españoles, que se ha dado a conocer de parte del presidente de Valencia, Carlos Mazón, involucrado en el escándalo, ¿no? A raíz de las repercusiones que tuvo las inundaciones el año pasado en Valencia, que dejaron más de 200 personas fallecidas, exactamente. Una verdadera tragedia que se ha arrastrado en este último año. Sin ir más lejos, hace solo algunos días atrás se cumplía el primer aniversario, precisamente allí, con varias críticas, cuestionamientos, con manifestaciones contra Mazón, particularmente en estos últimos días, exigiéndole precisamente que renunciara, y es algo que finalmente se ha concretado durante este día, el anuncio. Y ya te voy a explicar por qué. Recordemos que esto generó más de 200 muertes, ¿no? Estas inundaciones. ¿Qué es lo que se le achaca a Mazón en particular, Giselle? Es particularmente porque en los días siguientes o en las semanas siguientes a lo ocurrido durante ese día, se conoció que Mazón estuvo 3 horas almorzando con una periodista sin hacer frente o reaccionar oportunamente a la emergencia que estaba ocurriendo en ese momento, con miles de personas que no tenían claridad exactamente de qué estaba ocurriendo. Esto con críticas por el funcionamiento de las alertas y si es que efectivamente se dieron los avisos a tiempo para poder resguardar a la población. Particularmente y a grandes rasgos, Seba, se le cuestiona por la gestión que tuvo él como presidente de Valencia al momento en que ocurría precisamente esa tragedia. Y lo cierto es que la presión escaló sobre todo en estos últimos días. Yo te mencionaba que ahora a finales de octubre se cumplía el primer año precisamente de esa tragedia, con una conmemoración en la que incluso estuvieron presentes los reyes de España, que recordemos cuando visitaron precisamente esta zona tras la tragedia también fueron fuertemente cuestionados con la misma población allí en Valencia, que también se dirigió en duros términos precisamente a los reyes españoles. Y ahora finalmente Mazón cede ante la furia, también ante esta presión social y política, ante lo que fue sin duda su pésima gestión durante esa jornada que lamentablemente dejaba 229 personas fallecidas. Es un anuncio sin fecha y ya les voy a explicar por qué, porque al menos en lo que hemos conocido hasta este momento, tras su mensaje que entregaba a las 9:15 hora local, él no habla directamente de la palabra dimisión. Lo que sí él señala es que él ya no puede más, y cito textual, que no tiene la fuerza para liderar el trabajo bien encauzado. Y claro, con eso tampoco ha hecho o no ha dejado del todo claro cuándo va a ser efectiva precisamente esa renuncia. Lo que se ha conocido en estas últimas horas, Seba, es que aparentemente esa firma la entregaría durante esta jornada, y con eso se inicia un calendario que, según plantea el medio del País, son 12 días para que se defina precisamente un nuevo presidente de Valencia. Aquí la derecha y la extrema derecha tienen mayoría precisamente en las Cortes valencianas. Se tienen 53 escaños entre el Partido Popular, que es el partido precisamente de Mazón, con Vox, y con más del 50% de los escaños ya... 50% de los escaños exactamente, ya tendrían allí la posibilidad efectivamente de decidir quién va a ser el próximo presidente de la Generalitat de Valencia. Si no hay un acuerdo, Seba, allí se entiende, se deberían convocar a elecciones anticipadas, y esto para poder terminar el mandato, que en rigor el mandato de Mazón culmina en 2027 finalmente. Y lo que están revisando ustedes allí en imágenes son las movilizaciones y las protestas que se registraron por lo demás hace solo algunos días atrás. Una fuerte presión de precisamente la misma comunidad, que se vio afectada, por cierto, por esta lamentable tragedia que ocurrió hace exactamente un año atrás, precisamente en esta zona de España. Y claro, con Mazón, Seba, que se mantuvo firme hasta último momento. Él señalaba que no había forma precisamente de advertir la magnitud y la dimensión de lo que había ocurrido durante ese día. Mientras la justicia hace lo suyo en paralelo. Exactamente, sí. Y claro, todo esto con una presión que algunos sondeos apuntaban que el 75% de la población o de los encuestados allí en Valencia
consideraba necesaria la renuncia claro. precisamente de su presidente. Uno se olvida de esas imágenes, pero fue realmente impresionante lo que ocurrió con la Dana ahí en Valencia, la fuerza de la lluvia, la magnitud del desastre también. Bueno, a la vista están los más de 200 fallecidos y el golpe que significó para todo el país, no solo para la comunidad valenciana. Digamos. Sí, exactamente, con precipitaciones e inundaciones completamente descontroladas que también afectaron a Cataluña. Sí. Y recordemos precisamente con lo que fueron esas jornadas de horror, ¿no? Con la gran cantidad de desaparecidos claro. Que se reportaban claro que sí. En algún momento y la destrucción también generalizada de metros de barro en las casas, viviendas, algunas totalmente destruidas por estas graves inundaciones y también con allí la gran pregunta, ¿qué fue lo que falló finalmente para que la población no tuviera y no pudiera tomar los resguardos a tiempo y lamentablemente se originara esa tragedia que deja casi 230 personas fallecidas? Al menos en el aspecto político, Mazón entonces da un paso al costado. Durante esta jornada estamos al pendiente allí de que efectivamente se concrete esa firma que según plantea el medio español el país debería ocurrir durante esta jornada y con ello se activa precisamente todo este calendario para ver finalmente quién lo va a suceder en el poder hasta el 2027, que es cuando está previsto precisamente las próximas elecciones. Claro. Ha sido un fin de semana bastante convulso en temas internacionales, Seba, particularmente en México. Lo vimos con este ataque a un alcalde precisamente que fue asesinado durante un evento social debido al Día de los Muertos el pasado día sábado. Precisamente Carlos Manso Rodríguez estaba participando de un acto público cuando lo atacaron con disparos precisamente en el día del Día de los Muertos, ¿no? Y pese a que él contaba con protección policial desde hace un tiempo ya bastante largo, al menos desde diciembre de 2024, él había denunciado la violencia narco, pero sin embargo fue atacado allí por un grupo de personas. Lo que plantean las autoridades es que uno de estos autores presuntos del ataque fue abatido en ese lugar y otras 2 personas resultaron lesionadas. Lo cierto es que a raíz precisamente de este ataque que ocurría durante este fin de semana, durante el día de ayer se registraron estas imágenes. Ustedes están viendo allí precisamente el momento también o los momentos anteriores al ataque precisamente de Carlos Manso durante esa jornada. Y claro, lamentablemente el día de ayer se registraba ya finalmente su funeral, que es allí lo que estamos revisando, por cierto, en esos registros. Al margen, en la zona, en la ciudad de Morelia, también en el estado de Michoacán, se registraban estas concentraciones, cientos de personas que se habían reunido de manera pacífica, pero que sin embargo rápidamente se transformó también allí en desmanes. Incluso se habla de que precisamente los manifestantes irrumpieron en el Palacio del Gobierno Estatal, causando destrozos, aunque afortunadamente sin personas lesionadas, y todo esto se da para exigir la renuncia del gobernador. Acusan a que hay una especie o una suerte de impunidad instalada en este estado. Y claro, con el Manso, que estaba dirigiendo precisamente la ciudad de Uruapan desde septiembre del año pasado, él se movía con chaleco antibalas, precisamente con varias denuncias que hacía por lo demás respecto de la influencia y del poder que tiene el narco en esa zona de México, y con los habitantes también cansados, lamentablemente y entendiblemente también debido a la violencia que se ha tomado México, ¿no?, en este último año y particularmente en el estado de Michoacán en este último tiempo, para hacer saber también allí su descontento y entender, ¿no?, por lo demás las repercusiones que tiene este ataque que ocurría hasta hace solo algunos días atrás contra una figura política como lo es un alcalde, ¿no, Seba? En medio también del contexto de violencia que hay en ese país. Que es realmente impactante, pero quizás no tan sorpresivo dado el contexto que está viviendo México hace mucho tiempo y de violencia de parte de estos grupos en contra de políticos, periodistas, líderes sociales. Es realmente brutal, brutal lo que sucede y es triste decirlo de esta forma, pero no es sorprendente por ese contexto, porque se arrastra hace mucho rato esta situación. Sí, de hecho podemos recordar incluso lo que fueron las pasadas elecciones, ¿no? Estos comicios gigantescos donde se eligieron 20.000 cargos. Claro, fue bastante amplio, presidencial, de alcaldes, de gobernadores, y que en ese momento se registraron decenas de muertes de
figuras políticas, particularmente de candidatos, ¿no?, que estaban optando a los diferentes cargos que estaban allí en juego, y ya en ese momento se hablaba precisamente de una situación sin precedentes en una nación que lamentablemente arrastra el tema de la inseguridad desde ya hace bastantes años, y ahora con la mirada puesta sin duda en lo que son estos ataques a figuras políticas, ¿no?, donde precisamente el narcotráfico se entremezcla con otras instancias estatales y de gobierno, ¿no? Y es precisamente también esa denuncia que hacía allí el alcalde de esta zona, de esta ciudad, precisamente en el estado de Michoacán, que lamentablemente fue asesinado durante este fin de semana en medio de un evento que se estaba llevando a cabo en México por el Día de los Muertos. Vamos a estar actualizando por lo demás información que llegue desde este país durante esta jornada a raíz de este ataque, pero ya para ir cerrando esta revisión internacional, Seba, lo vamos a hacer con estas imágenes sumamente sorprendentes e impactantes de este camión que fue impactado por un tren de pasajeros la semana pasada allí en Países Bajos. Lo vemos eso en un costado de la pantalla, como precisamente ese tren impacta contra este vehículo y que es captado por lo demás por esta cámara de seguridad, mostrando el momento exacto en el que este tren de pasajeros choca contra este camión en este paso, ¿no?, en la ciudad holandesa de Meteren, que incluso llevó a que se interrumpiera el tráfico ferroviario entre Utrecht y Den Bosch durante la semana pasada, debido a que este camión, que parecía detenerse, ¿no?, finalmente termina retrocediendo. No se entiende muy bien. Es muy raro, ¿eh? Pareciera que estaba buscando como más ángulo quizás de... Debe ser, y a eso además se suma que al menos en la imagen se ve que empieza a bajar la barrera, pero pareciera que tampoco advierte de la cercanía y de la velocidad, por lo demás, del tren de pasajeros que se estaba acercando por uno de esos costados, y al parecer como que queda atrapado, ¿no?, entre una de las barreras que ya había comenzado a bajar solo unos segundos antes del impacto. Pese a lo dramático de las imágenes, no hay víctimas fatales, sí 5 personas que resultaron totalmente. Ese camión zafó, ¿no?, debido a la velocidad en la que iba también ese tren, y la imagen por lo demás impactante de la destrucción en la que queda también este vehículo tras ese rápido y fuerte impacto que se registraba la semana pasada. Impactante la imagen, realmente zafó con suerte el conductor, ¿eh? Pudo haber terminado en una tragedia mayor. Exactamente. Gracias, Isel. Que estés bien, Seba. Nos vemos. 2 minutos nos separan de las 11 de la mañana, 15 grados 3 décimas la temperatura del momento. Nos vamos al corte y ya volvemos con más aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.